En la víspera de la boda de mi hermana, recibí un mensaje que lo cambió todo. Tú no eres familia de verdad. No hace falta que vengas mañana. Lo leí 2 veces. Después respondí con una sola frase. Mi madre se rió y dijo que yo estaba fanfarroneando, que por la mañana estaría en la puerta con una disculpa, como siempre hacía. Ella todavía se reía cuando se fue a dormir. Por la mañana, cuando sonó el teléfono, la risa se había esfumado por completo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Teresa Fuentes. Tengo 68 años, canas que dejé de pintarme hace tiempo y manos que han cargado más peso del que cualquier persona debería cargar en una sola vida. No estoy contando esta historia porque quiera que sientan lástima por mí. La cuento porque pasé décadas pensando que dar era lo mismo que ser amada, y tardé mucho tiempo en entender que no lo es. Todo empezó 3 meses antes de la boda de mi hermana, Concepción. Yo había ido a la oficina de su novio a firmar un documento del seguro para el salón de fiestas, un detalle burocrático entre tantos otros que yo misma había resuelto sola en los últimos meses. El contrato del salón en Puebla estaba a mi nombre, el de la decoración también, el del banquete, el de la fotógrafa. Todo a mi nombre, porque fue mi tarjeta la que pagó, mi firma la que garantizó y mi pensión la que financió todo. Cuando llegué al estacionamiento, vi a una mujer bajando del coche de Marcio, el novio de Concepción, por la puerta trasera. Se arregló el cabello, se acomodó la blusa y se fue sin verme. Él bajó poco después. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se puso pálido de un golpe. No tuvo que decir nada. Lo entendí todo en un segundo. Me quedé parada en el asfalto caliente con la carpeta en la mano, sintiendo el sol de mediodía en la espalda y una frialdad extraña por dentro. No grité, no lloré. Solo lo miré con esa serenidad que a veces nos da la edad, o que produce el cansancio, no sé bien la diferencia. Él se acercó a mí tropezando con sus propias palabras. Que fue un error, que iba a terminar, que amaba a Conchita, que yo no podía contar nada. Le di un plazo, 3 meses, o él lo resolvía o yo hablaba. Hoy sé que fue el mayor error que cometí en toda esta historia, mayor que haber pagado la boda. Mayor que haberme quedado en silencio durante años, guardar el secreto de un hombre que estaba engañando a mi hermana, eso es lo que todavía me pesa de verdad. Pero para entender cómo llegué a aquel estacionamiento, necesito retroceder un poco más. Mi padre murió cuando yo tenía 42 años. Concepción tenía 27, todavía muy joven, siempre frágil, tal como mi madre decía que era. Y mi madre, doña Genoveva, que siempre fue una mujer de mano firme, simplemente se derrumbó. Fue como si se hubiera apagado. Dejó de pagar las cuentas, dejó de abrir la correspondencia, dejó de salir de casa. Yo encontré una pila de recibos de luz y agua escondidos en una caja de zapatos debajo de su cama. Lo junté todo, me senté en la mesa de la cocina y empecé a pagar. Nunca nadie me lo pidió. Simplemente lo hice. Era empleada de gobierno desde hacía 20 años, tenía una vida estable y la voz de mi padre todavía resonaba en mí como si hubiera sido ayer. Teresa, tú eres la más fuerte, cuídalas. Tomé esa frase como una orden que no tenía fecha de caducidad. Pagué la hipoteca de la casa de mi madre por 11 años. En los primeros años, pagué también la renta de Concepción cuando dejó el primer trabajo, luego el segundo, luego el tercero. Cubrí sus deudas de tarjetas de crédito 2 veces. Le presté dinero que nunca volvió y dejé de llamarlo préstamo porque resultaba vergonzoso fingir que regresaría. Mi madre tenía una frase que escuché tantas veces que se me quedó grabada en la piel como un tatuaje. Conchita siente las cosas más profundo que tú, Teresa. Ella es más sensible. Como si yo no sintiera, como si yo estuviera hecha de otro material, más duro, que no necesitara cuidados. Cumplí 60 años un martes. Mi amiga Lourdes apareció con un pastelito de chocolate y una vela. Mi madre llamó a las 3 de la tarde para preguntarme si podía llevarla al doctor la semana siguiente.
Concepción no llamó. Al día siguiente, ella publicó una foto del cumpleaños de su perra con un pastel adornado y la frase «Mi amor eterno». Lourdes me dijo esa noche, con la franqueza que solo tienen las viejas amigas: «Ellas no olvidan tus días importantes, Teresa. Es que no creen que importen». Pasé 2 días tragándome aquello. 6 meses después, Concepción se comprometió con Marcio. Y sin siquiera preguntar, sin hacer una pausa para respirar, se giró hacia mí en la cena y dijo: «¿Verdad que tú eres buenísima con esas cosas de organización, Teresa?». Y yo, como siempre, saqué mi libreta y empecé a anotar. El salón fue lo primero. Quinta Las Hortensias, una hacienda preciosa en Atlixco, con terraza de madera, jardín con rosas y una vista que daba a un lago. 18,000 pesos solo de reserva. Marcio no los tenía. Doña Genoveva ciertamente no los tenía. Y Concepción ni siquiera fingió buscar otra opción. Solo me miró con esa sonrisa de quien sabe que la respuesta ya está dada. Firmé. Pagué el anticipo. Después vino el banquete. Luego la decoración. Luego la fotógrafa, que yo misma busqué, negocié el precio y contraté. Cada proveedor tenía mi nombre en el contrato. Cada depósito salía de mi cuenta. Concepción elegía las flores, el sabor del pastel, el color de los manteles, y yo resolvía el resto. En total, fueron 52,000 pesos. Ella nunca preguntó cuánto costaba. Nunca preguntó de quién era el nombre en los documentos, y yo nunca lo dije, porque pensé que en familia no hacía falta llevar contabilidad. Aprendí de la peor forma que sí hacía falta. Hay algo que sucede cuando eres la persona que sostiene todo por mucho tiempo. Los demás dejan de ver el esfuerzo y empiezan a verte solo a ti. Te vuelves parte de la estructura, como una viga en el techo. Nadie piensa en ella mientras está ahí, solo notan su ausencia cuando se cae. Yo era la viga de mi familia desde hacía décadas, y como toda viga ignorada, me estaba agrietando por dentro. En los 3 meses que siguieron a lo que vi en aquel estacionamiento, observé a Marcio de lejos. No de forma dramática, no era obsesión, era atención. El tipo de atención que uno desarrolla cuando ha sido engañado una vez y no quiere ser engañado de nuevo. Él parecía haberse calmado. El nombre que había mencionado, aquella colega, desapareció de las conversaciones. Se volvió más reservado, más cuidadoso, como alguien que sabe que lo están vigilando. Casi creí que lo había resuelto, pero mientras yo cargaba con ese peso en silencio, algo más estaba pasando. Me estaban haciendo a un lado de la planeación de la boda que yo misma estaba pagando. La madre de Marcio, doña Eunice, entró en escena 2 semanas después del compromiso. Una mujer de 65 años, con el porte de quien ha organizado mucho en la vida. El tipo de persona que llega a un lugar y toma el control sin pedir permiso. Siempre bien peinada, voz firme, opinión para todo. Cuando nos conocimos en una reunión de planeación a la que nadie me avisó, me enteré por Lourdes, que vio una foto en las historias de Concepción. Doña Eunice me miró por encima de la mesa y dijo, con esa sonrisa educada de quien sabe exactamente lo que hace: «Qué bueno que la familia esté tan involucrada, pero tal vez la novia prefiera llevar las cosas con su mamá, ¿verdad?». Miré a mi madre esperando algo, una palabra, un gesto. Ella asintió y dijo, «Sí, es que Teresa a veces quiere mandar en todo». Aquello me dolió de una forma para la que no estaba preparada. No porque fuera novedad, era exactamente lo que mi madre siempre hacía. Me dolió porque fue frente a una extraña, con ligereza, como si fuera un comentario inofensivo sobre el clima. En los días siguientes, me di cuenta de que habían creado un grupo de WhatsApp nuevo sin mí. Me enteré porque la florista me mandó un correo con cambios en los arreglos que venían de notas del grupo de la novia. Notas que yo jamás había visto. Llamé a Concepción. No contestó. Le mandé mensaje preguntando por los cambios. Respondió horas después con pocas palabras. «Mi mamá y Eunice me están ayudando ahora». Pocas palabras. Después de 52,000 pesos. Llamé a mi madre esa noche.
tratando de que no se me quebrara la voz. Le dije que seguía siendo yo quien pagaba todo, que tenía derecho a saber qué se estaba cambiando. Ella suspiró. Ese suspiro largo que usaba desde que yo era niña, el que decía, «Eres una difícil», sin usar las palabras. Y dijo que ese era precisamente el problema, que yo siempre convertía todo en una cuestión de dinero, que Concepción se sentía sofocada por mi presencia. Sentada a oscuras después de colgar, abrí la computadora y me quedé mirando la carpeta con todos los contratos. Mi nombre en cada línea. Teresa Fuentes, Teresa Fuentes, Teresa Fuentes. No sé bien qué buscaba ahí. Creo que solo quería recordarme a mí misma que yo existía. Intenté una última charla con Concepción. Le pedí ir por un café, solo nosotras dos. Llegó 40 minutos tarde, con el celular en la mano todo el tiempo, y antes de que yo terminara el primer trago dijo, «Sé que has hecho mucho, pero lo haces todo tan pesado, Teresa. Parece que es tu boda, no la mía». Le dije que había gastado 52,000 pesos. Me señaló como si acabara de confirmar su punto. «¿Ves? Siempre el número, siempre el dinero». Pagué los 2 cafés. Fui al coche. Me quedé sentada mirando por el parabrisas 10 minutos, viéndola cruzar la calle con el teléfono en la oreja, riéndose de algo. El coche que ella manejaba tenía el seguro pagado por mí los últimos 2 años. No lloré. Solo sentí ese cansancio que no es del cuerpo, sino del alma. El cansancio de quien ha dado tanto que ya no recuerda cómo es no dar. Fue esa semana cuando Marcio dejó de mirarme a los ojos por completo. Cada vez que yo aparecía, desviaba la mirada. Lo tomé como una señal de culpa por lo que vi en el estacionamiento. Tal vez arrepentimiento. Tal vez de verdad había terminado aquello. Quería creerlo. Necesitaba creerlo, porque la alternativa era demasiado pesada para cargar. Así que me permití creerlo. Y ese fue mi segundo error. 2 días antes de la boda, fui sola a la Quinta Las Hortensias. Caminé por el jardín, pasé la mano por la madera de la terraza, miré el lago que reflejaba la tarde. La gerente del lugar, una muchacha llamada Patricia, me encontró en la entrada con una sonrisa cálida. «Todo confirmado, doña Teresa. Va a ser hermoso». Regresé a casa. Hice la cena. Le di de comer a mi gato viejo, Bolillo. Me senté en el sofá y me dije que en 2 días todo habría terminado. Concepción estaría casada. Yo habría cumplido mi parte y tal vez, solo tal vez, las cosas se volverían más ligeras. A las 9:14 p.m., mi celular vibró. Era un mensaje de Concepción. El mensaje decía, «Teresa, ya lo platicamos, mi mamá, Eunice y yo, y creemos que es mejor que no vengas mañana. Es un día para la familia de verdad. Espero que entiendas». Lo leí 3 veces. Familia de verdad. Fui a la ventana y me quedé mirando la calle allá abajo sin ver nada. Mi cabeza estaba extrañamente tranquila. No esa tranquilidad de paz, sino la quietud de quien recibe una descarga eléctrica y el cuerpo aún no la procesa. Llamé a Concepción. Buzón. Llamé a mi madre. Contestó al segundo timbre con una voz ya ensayada, ya preparada, diciéndome que era lo mejor para todos, que Concepción necesitaba un día tranquilo, sin presiones. «¿Qué presiones?», pregunté. «Ya sabes cómo eres, Teresa. Eres muy intensa». Colgué. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando la pared 20 minutos. Después me llamó Lourdes. Ella había visto algo en el celular. Concepción le había tomado captura al mensaje que me mandó y lo había publicado en el grupo de las damas, ese del que yo nunca formé parte. Su frase era, «Finalmente, sin dramas en mi boda». Las respuestas llegaron rápido. Risas, corazones. Una dama escribió, «Eso, amiga». Otra, «Que se cuide». Mi sobrina, hija de otro hermano, había mandado un emoji de una mano diciendo adiós. Me quedé sentada con el teléfono en la mano casi 2 horas. No lloré. Rebusqué en 8 años de memoria como quien abre un baúl pesado. Los recibos de mi madre pagados mes a mes. Las deudas de Concepción que yo cubría sin preguntar.
los años de renta, de seguro de coche, de emergencias que siempre eran urgentes y nunca iban seguidas de un gracias. Y ahora, 52,000 pesos en contratos con mi nombre y un mensaje diciendo que yo no era familia. Tomé el celular y le escribí una respuesta a Concepción. 5 palabras. Está bien. Págala tú misma. Lo envié y solté el celular en el colchón. 3 minutos después, Lourdes me llamó de nuevo. Concepción también le había tomado captura a mi respuesta y la había mandado al grupo. Su comentario: «Dios mío, qué absurdo». Una dama respondió: «Se cree la dueña de la boda». Mi madre me mandó un mensaje aparte: «Me estás avergonzando, Teresa. Ya basta». No respondí. Abrí la computadora, abrí la carpeta, cada contrato, cada recibo, cada comprobante de transferencia, mi nombre en cada línea. No dormí esa noche. A las 7 de la mañana, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en mi mano, con Lourdes a mi lado, que había llegado a las 6 sin que yo se lo pidiera, como hacen las amigas de verdad, tomé el teléfono y marqué a la Quinta Las Hortensias. «Buenos días. Habla Teresa Fuentes. Quisiera cancelar la reservación a mi nombre para el evento de hoy». Del otro lado, un silencio. Después la voz de Patricia, cuidadosa: «¿Está segura, doña Teresa? El evento es en pocas horas». «Estoy segura. El contrato está a mi nombre. Estoy ejerciendo mi derecho de cancelación. 4 llamadas, 12 minutos. El banquete, la decoración, la fotógrafa». Cada uno respondió de la misma forma: educación, confirmación y finalmente el correo de cancelación llegando a mi bandeja de entrada uno tras otro. Mi voz no tembló en ninguna llamada. Mis manos sí. Las presioné contra la mesa entre una llamada y otra, sintiendo la madera fría bajo las palmas, anclándome. Lourdes se quedó callada al otro lado de la mesa, sólida como siempre, y cuando terminé la última llamada, puso su mano sobre la mía y no dijo nada. No hizo falta. 52,000 pesos de boda cancelados en 12 minutos. No por venganza, porque cada uno de esos contratos tenía mi nombre, porque la persona cuyo nombre estaba en ellos había sido informada de que no era familia. Y si no era familia, tampoco era fiadora, ni patrocinadora, ni la viga que sostenía el techo. Cerré la computadora, miré por la ventana. El bolillo saltó a mis piernas y se quedó ahí, pesado y caliente. Lo dejé quedarse. Sabía lo que venía. Al otro lado de la ciudad, en Cuernavaca, mi madre se despertó temprano. Supe los detalles después por mi prima Claudia, hija de mi tía Rosa, hermana de mi padre, que siempre fue discreta pero ponía atención a todo. Doña Genoveva estaba en la cocina cuando vio mi respuesta de la noche anterior. La leyó en voz alta para doña Eunice, que había llegado a las 7:30 para ayudar con los últimos preparativos. «Mira lo que respondió Teresa. Cree que nos va a asustar». Doña Eunice apenas miró. «Está fanfarroneando. Ese tipo de gente siempre amenaza y no hace nada». Mi madre asintió con la certeza de quien tiene 20 años de historial a su favor. Y no se equivocaba sobre el historial. Por 20 años yo me había quejado, me había dolido, había amenazado con parar. Y siempre volvía. Siempre aparecía en la puerta con la solución, con el cheque, con la disposición de tragarme el orgullo una vez más. Ella tenía 20 años de evidencia de que yo cedería. Lo que ella no sabía era lo que yo vi en aquel estacionamiento 3 meses antes. No sabía de las 12 personas riéndose en el grupo de mensajes. No sabía que la niña que siempre volvía, finalmente, se había quedado sin razones para regresar. A las 9:22 a.m., Concepción llamó a la Quinta para confirmar el montaje de las mesas. Patricia contestó y le informó, con toda la delicadeza posible, que la reservación había sido cancelada por la contratante, Teresa Fuentes, esa misma mañana. Concepción se quedó en silencio casi 10 segundos. Después preguntó quién lo había autorizado. La propia Teresa Fuentes. Ella es la titular del contrato. Pero yo soy la novia. El contrato fue firmado y pagado por la señora Teresa. Ella es la parte autorizada. Se cortó la llamada. Mi madre llamó enseguida.
Después el banquete, la decoración, la fotógrafa, 4 paredes, ninguna puerta. Cada proveedor dio la misma respuesta. El contrato estaba a nombre de Teresa Fuentes y solo ella podía autorizar cualquier cosa. Fue cuando doña Eunice, que se había quedado parada en el pasillo escuchando todo, se giró hacia mi madre con una voz muy baja y muy peligrosa. «Tú me dijiste que la familia estaba cubriendo el lugar». Mi madre no respondió de inmediato. «¿Quién pagó el salón, Genoveva?» Teresa se encargó de los depósitos. ¿Se encargó o lo pagó? Silencio. ¿Ella pagó todo? Las circunstancias eran complicadas. ¿Me dejaste venir aquí, organizar a mi familia, planear esta boda, sin decirme que era la hermana de la novia la que estaba pagando todo? ¿Y a esa mujer la desinvitaron anoche? Doña Eunice era una mujer que entendía de responsabilidad y de cuentas. Era del tipo que sumaba todo y nunca olvidaba un número. Miró a su alrededor. Los arreglos que debían montarse en la quinta, el banquete que esperaba confirmación, la fotógrafa que había bloqueado todo el día, todo cancelado, y su familia en medio. Llamó a su propio servicio de banquetes. Consiguió una solución de emergencia: carnes frías, pan, un pastel sencillo, que podía entregarse en casa de mi madre ese mismo día. Mandó a su hijo a acomodar sillas de plástico en el patio. Trajo flores que compró a las carreras en el supermercado más cercano, todavía con la envoltura de la tienda. Fue la boda que sobró. Mi prima Claudia estaba entre los invitados. Me contó después que la gente llegaba con la invitación en la mano, miraban la dirección impresa, Quinta Las Hortensias, y luego miraban la casa con patio, tendedero y un columpio oxidado a un lado. Nadie dijo nada abiertamente, pero el murmullo empezó rápido. La tía Rosa llegó y me llamó al momento. «Teresa, ¿qué pasó?» Se lo conté. No con rabia. Ya no tenía rabia, estaba más allá de eso. Le conté los números, los contratos, el correo de cancelación de la madrugada. Ella se quedó callada un tiempo. Después dijo, bajito: «Dios mío, Teresa». Le dije que ya lo sabía. Mientras tanto, sentada en mi sofá con el bolillo y con Lourdes en el sillón de al lado, yo recibía las actualizaciones de Claudia como reportes de guerra: sillas prestadas de la iglesia, mesa con un mantel que no llegaba a las orillas, pastel de súper con el nombre mal escrito en el primer intento. Concepción todavía no salía de su cuarto a las 11 de la mañana. No sentí placer. Habría sido más fácil si lo hubiera sentido. Sentí esa llanura extraña que viene cuando algo que estuvo tenso por mucho tiempo finalmente se suelta. No alivio exactamente, sino más bien como el silencio después de un ruido largo que habías dejado de notar. Lourdes me miró una vez y preguntó, «¿Estás bien?» Lo pensé un momento. Creo que sí. Hiciste lo correcto. Lo sé. La boda ocurrió a las 2 de la tarde en el patio de mi madre. Supe todo por Claudia, que me estuvo mandando mensajes todo el día con ese tono de quien reporta un accidente de tráfico, perturbada, pero incapaz de dejar de mirar. La ceremonia fue corta. Un juez que doña Eunice consiguió con 4 horas de anticipación. Un ramo de hortensias blancas compradas deprisa, todavía con la etiqueta del precio pegada en el celofán. Concepción cruzó el pasto con mi madre al lado, con la barbilla en alto, la mirada fija al frente, con esa rigidez de quien está determinada a no mostrar que está destrozada. Marcio sonrió. Sonrió como siempre sonreía, abierto, fácil, una sonrisa hecha para el público. Dijeron sus votos. Ella tartamudeó 2 veces, él no. Después vino la recepción. La gente comió bocadillos y bebió refresco en vasos desechables. Alguien conectó un celular a una bocina portátil y puso una lista de reproducción de Spotify. Claudia me mandó una foto del pastel, rectangular, con merengue blanco, y encima escrito «Felicidades Concepción y Marcio», con esa letra de pastelero de supermercado. Ya puede quedarse con su caridad. La frase que mi hermana había escrito la noche anterior en el grupo para que todos se rieran, circulaba ahora de boca en boca entre los invitados, que ya sabían lo que había pasado. Y se enteraban de más, porque mi tía Rosa le había contado a mi prima, que le contó a su esposo, que le contó a su cuñada, que le contó a la colega de trabajo que estaba sentada al lado.
En los círculos familiares, la verdad no necesita megáfono. Se esparce con susurros y miradas. Fue a las 3:15 cuando la bomba estalló. Había una mujer llamada Sandra en la mesa de la familia de Marcio, colega de su oficina, invitada porque ayudó a cerrar un contrato importante el año anterior. Estaba en su segunda copa de vino y platicaba con 2 amigos de Marcio sobre chismes de la oficina. En un descuido que probablemente lamentaría por años, mencionó el nombre, la famosa colega del estacionamiento, pensando que era un tema ya conocido. No lo era. Los amigos se miraron entre sí. Sandra se dio cuenta del error, pero ya era tarde. La información salió de su mesa en menos de 10 minutos. Pasó por los primos, llegó a la madrina principal, que fue directo con Concepción. Mi hermana se quedó parada en medio del patio, con su vestido de novia y el ramo todavía en la mano. Preguntó el nombre en voz alta, con una firmeza que debió costarle mucho. Marcio se puso blanco. Intentó arreglar el desastre. Dijo que no era nada, que ya había terminado, que no era lo que parecía. Solo que sí lo era. Y él sabía que ella lo sabía. El ramo cayó al pasto. Concepción se sentó en la silla de plástico más cercana y se quedó mirando al suelo como si tratara de leer algo escrito ahí. Doña Eunice cruzó el patio, agarró a Marcio del brazo y se lo llevó a la calle. Se fueron sin despedirse. Doña Genoveva se quedó parada junto a la mesa del pastel. Claudia me escribió: «Tu mamá está mirando el pastel del súper con cara de que ya no sabe qué hacer con su vida». Los invitados se fueron yendo poco a poco, con esos adioses rápidos y abrazos breves de quien necesita irse pero no sabe qué decir. Nadie partió el pastel. A las 4 de la tarde, el patio estaba vacío. Yo estaba en casa, en el sofá, comiendo galletas directo del paquete porque no había tenido ganas de cocinar. El bolillo dormía en mi vientre. Lourdes ya se había ido. La televisión estaba en silencio. No sentí victoria. Nunca la sentí en ningún momento de ese día. Sentí el silencio de quien ha estado cargando un peso enorme por demasiado tiempo y de repente lo pone en el suelo, y los brazos todavía no saben qué hacer con el espacio vacío. A las 6 de la tarde mi celular sonó. Era Concepción. Contesté sin decir nada. Me quedé esperando. Su respiración era irregular, de esa que viene después de muchas horas llorando, cuando el cuerpo ya se cansó del llanto, pero aún no sabe cómo parar. Me preguntó cuánto tiempo hacía que yo lo sabía. Le dije que 3 meses. El silencio que siguió tenía peso. No hizo la pregunta como una acusación. La hizo como quien intenta medir el tamaño de una pérdida. 3 meses. Estaba contando los días, las cenas familiares, las veces que estuvimos en el mismo lugar con aquello entre nosotras. Cuando me preguntó por qué no se lo había dicho, se lo expliqué con toda la honestidad que me quedaba. Si te lo hubiera dicho, mi mamá habría dicho que yo era una envidiosa, que quería destruir tu felicidad, y tú le habrías creído. No discutió. Ese fue el momento más extraño de toda la conversación, la falta de discusión, porque en el fondo ella sabía que era verdad. Sabía cómo se habría contado esa historia, cómo me habrían señalado, cómo el mensajero se habría vuelto el villano. Pero también le dije que fue un error quedarme callada, que ese secreto no me pertenecía, que debí poner la verdad sobre la mesa de inmediato, sin importar las consecuencias, y dejar que ella decidiera qué hacer con su propia vida. Lloró un poco más. Después la línea se quedó en silencio y se cortó la llamada. No fue un perdón, no fue una reconciliación. Fueron solo 2 hermanas reconociendo, al mismo tiempo y por primera vez, el tamaño del desastre. 2 días después, mi madre llamó. Sin un hola, sin un ¿cómo estás? Directo. ¿Ya estás satisfecha? Respiré hondo. No respondí a su pregunta. Dije lo que tenía que decir, que pagué la hipoteca de su casa por 11 años. Que cubrí las deudas de Concepción más veces de las que podía recordar, que puse 52,000 pesos en una boda y me desinvitaron la víspera, que no estaba satisfecha, estaba exhausta y que ya iba a parar.
Dijo que si mi padre estuviera vivo, nunca me habría dejado actuar así. Me quedé con eso en la mano un momento. Después dije, con más calma de la que esperaba tener: si mi padre estuviera vivo, él me habría pedido que parara hace mucho tiempo, porque él sí me conocía. Colgó. Esa semana me senté con mi asesora financiera, una mujer llamada Elena, que desde hacía 3 años me mostraba tablas de Excel con una paciencia de santa mientras yo fingía que esos números no me importaban. Esta vez le pedí cancelar los pagos automáticos a la cuenta de mi madre. De inmediato, ella lo procesó sin comentar, pero vi en su rostro que no le sorprendía. Después le pedí que me mostrara todo lo que yo había pagado a nombre de mi familia en los últimos años. La hoja de cálculo llenó la pantalla. 11 años de hipoteca, 4 años de cuentas varias de Concepción, los 52,000 de la boda, seguros, rentas, emergencias. El total era de 231,400 pesos. Me quedé mirando ese número mucho tiempo. Era más de lo que habría tenido si hubiera invertido ese dinero. Era más de lo que la mayoría de la gente gana en 10 años. Era una vida entera de trabajo echada al desagüe de una familia que no me veía. Le mandé un correo formal a mi madre, con copia a Elena, informándole que los pagos cesarían de inmediato y que ella debía buscar sus propios medios. Educada, claro, sin rabia, solo definitiva. Lourdes me vio para cenar esa noche. Me preguntó cómo me sentía, como quien soltó un peso que cargaba desde hace tanto que ya había olvidado que el peso no era mío. Ella levantó su copa. Bienvenida de vuelta. 3 semanas después, Concepción deshizo el compromiso. Marcio se salió del departamento que compartían. Ella regresó a casa de mi madre, al cuarto con la colcha lila que tenía desde adolescente. Doña Eunice cortó contacto silenciosamente, sin peleas, solo ausencia. En una ciudad así, ese tipo de silencio es más fuerte que cualquier discusión. Mi tía Rosa me llamó una tarde de jueves para decirme que doña Genoveva se las estaba arreglando, que había conseguido un asesor de crédito para renegociar la deuda, que Concepción estaba ayudando con los gastos de la casa ahora, por primera vez en su vida. Escuché aquello y no sentí ni tristeza ni satisfacción. Sentí algo más parecido al reconocimiento. El mundo había seguido girando. Las cosas que yo pensaba que se iban a derrumbar sin mí habían encontrado otra forma de mantenerse en pie. Fui al consultorio de una psicóloga llamada doctora Beatriz, una mujer de 60 años, de canas cortas y voz directa. En la primera sesión me hizo una pregunta que se me quedó grabada días. Si dejas de dar, ¿quién eres tú? Me quedé mirándola sin respuesta. Por ahí es por donde vamos a empezar, dijo ella. Hoy es un jueves de noviembre. Tengo 68 años y estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento, más chico que el anterior, pero mío de verdad, con vista a un jardín y la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina. El bolillo está en mis piernas. Tiene 14 años y ya está más lento, pero todavía ronronea igual que siempre cuando le paso la mano. Pasé 6 meses aprendiendo a vivir sin el peso que cargué por décadas. No siempre fue bonito. Hubo noches en las que me desperté dándome cuenta de cosas de nuevo, escenas antiguas, conversaciones que debía haber tenido, decisiones que debía haber tomado distinto. Le llevé eso a la doctora Beatriz cada semana. Ella no me dijo que yo había hecho todo bien. Me ayudó a entender qué fue lo que me hizo creer que yo necesitaba hacer todo aquello para merecer un lugar en la familia. La respuesta no fue cómoda, pero fue honesta. Aprendí que cuando tu padre se está muriendo y te dice cuídalas, te está pidiendo atención y amor, no sacrificio financiero por décadas. Yo convertí una frase de cariño en un contrato sin fin. Y pasé años renovando ese contrato yo sola, sin que nadie lo pidiera, sin que nadie lo agradeciera, alimentando la idea de que si dejaba de dar, dejaría de importar. Concepción me mandó un mensaje 2 meses después de la boda cancelada. No era largo. Decía que finalmente estaba entendiendo el costo de tener a alguien que sostiene todo por ti,
porque ahora ella estaba sosteniendo sus propias cosas por primera vez, y era pesado, que lo había dado todo por sentado, que me extrañaba, pero no esperaba que yo volviera, solo quería que lo supiera. No borré el mensaje, tampoco respondí. Se queda ahí en la pantalla como una puerta que puede o no abrirse algún día, pero solo cuando yo quiera, y solo si yo quiero. Mi madre refinanció la casa con ayuda de la tía Rosa. Está pagando su propia hipoteca. Escuché que está bien, dentro de lo que cabe. Ya no llamo. Ya no espero su teléfono con esa mezcla de deber y miedo que me acompañó por décadas. Lourdes sigue siendo la misma. Aparece con comida cuando la necesito, me dice la verdad cuando no la quiero oír y se queda en silencio cuando eso es lo que sirve. Ella me enseñó más sobre la amistad que cualquier cosa que haya leído o escuchado. Visito a mi tía Rosa los viernes. Tomamos café, me cuenta las novedades de la familia con esa delicadeza que siempre tuvo, sin juicios, sin dramas. Es un tipo de contacto familiar que yo no sabía que existía porque nunca había tenido espacio para él. Fui al panteón un domingo de octubre. Me senté en el pasto cerca de la lápida de mi padre. Se lo conté todo, no como un reporte, sino como una plática. Le dije que cumplí la promesa que escuché en su voz durante 26 años, que cuidé, que pagué, que sostuve lo que había que sostener, y que ahora me estaba cuidando a mí. Me quedé en silencio un rato. El sol estaba de ese color dorado de las tardes de octubre, calentándome la espalda con una gentileza que solo el fin de año tiene. Un pajarito se paró en la orilla de la piedra, se quedó un segundo y se fue. Cumplí. Pero ahora hago una promesa nueva. Para mí misma. Me levanté, toqué la piedra fría con la punta de los dedos y regresé al coche. La gente a veces me pregunta si me arrepiento. La respuesta es doble. ¿De los contratos cancelados? No. Eran mis contratos, mi dinero, mi firma. Cuando me dijeron que yo no era familia, tenían razón en algo. Yo no era la familia que ellos querían. Era la familia que pagaba. Y cuando dejé de pagar, tuvieron que arreglárselas solos, y pudieron. Eso me demuestra que siempre pudieron. Solo era más fácil dejármelo a mí. Del silencio sobre lo que vi en el estacionamiento, todos los días. Cada mañana me despierto sabiendo que guardé por 3 meses un secreto que no era mío, que mi hermana pudo haber elegido distinto si yo la hubiera dejado elegir. Aquello no era protección, era control disfrazado de amor. Pensé que yo sabía qué era lo mejor para ella, mejor que ella misma. No lo sabía.